Si pueden, vayan por favor abriendo sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Para volver al texto que estamos estudiando en las últimas semanas, en el capítulo 1, versículos desde el 3 al 14, y que es la frase más larga de toda la Biblia, aunque parezca increíble, desde el versículo 3 al versículo 14 es una sola frase. Yo imagino a Pablo el pobre diciéndola sin coger aire. Se tuvo que poner moradito, pero es una sola frase. Es increíble, ¿verdad? Y es la alabanza que hace el apóstol Pablo a Dios por su gracia inmensurable. ¿Cómo no va a ser digno de que el Señor sea alabado? Porque el Señor ha tenido favor por todos los creyentes desde antes de la eternidad. Tristemente, una de las cosas que más nos cuesta entender es precisamente la eternidad. Un día lo entenderemos. Pero ahora mismo debemos de simplemente saber de que antes de que todas las cosas fueran hechas, ya el Señor había decidido tener favor sobre cada uno de los creyentes. Ya había decidido darnos bendiciones abundantes en Cristo Jesús. Y te pongo en contexto cómo lo hizo el apóstol Pablo. Pablo, si recuerdas, comenzó alabando a Dios en primer lugar, echando una mirada al pasado, a esa eternidad pasada. Y vimos cómo fuimos escogidos, según la eterna elección de Dios, destinados para ser sus hijos, santos y fieles, antes de que nada existiera, y lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Luego vimos, en segundo lugar, y echando una mirada al presente, cuando hablamos del presente, hablamos de la historia de la humanidad, cuando el tiempo comienza en Adán y Eva y hasta que la última persona que Dios ha elegido en esa eternidad sea salva. En ese segundo lugar, en esa mirada al presente, Dios nos revela su plan a todos sus escogidos. Y el plan era que para poder ser sus hijos, su Hijo amado, iba a derramar su sangre. Iba a comprarnos de la esclavitud al pecado. Para eso se iba a ser hombre, se hizo hombre y vino a esta tierra y sirvió a Dios, a su Padre amado, derramando por cada uno de esos elegidos desde antes de la fundación del mundo su sangre. Y nos compró para Él, exclusivamente para Él. Y además nos dio su gracia, una gracia en la que, aparte de esa salvación, nos dio la sabiduría y el entendimiento a través del Espíritu Santo para poder entender precisamente esta verdad. Una verdad que para el mundo es locura, pero que para nosotros es totalmente lógica. Pero esa lógica que tenemos con la palabra no es por nuestro entendimiento, sino porque Dios en su gracia quiso revelarla. Nos dio sabiduría, nos dio inteligencia, para que pudiéramos conocer ese misterio desde la eternidad pasada. Y ahora, en los versículos que tenemos del 11 al 14, Dios nos va a dar una visión del futuro. Una visión del futuro que te debe alentar a perseverar mediante el Espíritu Santo. Esta última mirada al plan eterno de Dios, la vamos a ver si Dios quiere en dos cultos, en uno va a ser imposible. Y es la herencia que Dios tiene preparada para los santos en Cristo. Y lo que vamos a ver en este día, ahora, va a ser cuál es el fundamento de esa herencia futura. Ese fundamento que va a hacer que esa herencia sea infalible, que la vayamos a recibir con total seguridad. Vamos a ver, además, la perspectiva divina de esa herencia futura y también la perspectiva humana de esa herencia futura. Todo con el propósito de alentarnos a perseverar. Vivimos en un mundo en el que nos cuesta perseverar. Los deseos de los ojos, la pasión de la carne, el mundo. Pero esperamos que esta visión al futuro te aliente a perseverar, a continuar adelante a pesar de todas las situaciones. Yo no sé si alguna vez has jugado a un juego, jugábamos cuando éramos niños,
donde habían 2 equipos, una cuerda, y cada uno tiraba de un lugar hacia otro. Yo me acuerdo que una vez, jugando aquí en un juego de la iglesia, el capitán de nuestro equipo nos dijo, el truco es perseverar y esforzarse para poder ganar. Y es verdad. Y eso me vino a la mente cuando estudiaba el texto. Hay que perseverar esforzándonos, no para ganar la salvación, sino precisamente para cuidar esa salvación que Dios nos ha dado. Y ese es nuestro deseo, que con esta visión al futuro podamos alentarnos mutuamente a perseverar en Cristo, para que un día podamos estar, como leímos antes en Apocalipsis 5, con todos esos santos, alabando a Dios por toda la eternidad. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias te damos por tu palabra, por tu revelación en Cristo Jesús, Señor. Gracias porque Él vino a cumplir, Señor, ese mandato eterno de salvar una multitud, Señor, de todo pueblo, lengua y nación para tu gloria. Señor, nos quedamos anonadados al entender esta verdad, este misterio que tú tenías reservado desde la eternidad pasada y que nos has revelado a través de tu palabra. No somos capaces de entender eso, Señor. Nosotros que somos viles pecadores, tú, Señor, nos tuviste en consideración para que a través de Cristo, tu Hijo amado, pudiéramos tener redención y salvación. Que todo sea para tu gloria. Señor, ayúdanos ahora a meditar en tu palabra y que esto nos aliente a perseverar, Señor. Que tú nos ayudes a quitar de nuestros corazones amor que podamos tener aún por las cosas del mundo y también dudas, temores, miedos acerca, Señor, de la obra que tú has hecho en nuestras vidas, una obra que es eficaz porque descansa en quien es Cristo. Padre, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe y que a través de Él, Señor, nos abras el entendimiento y los oídos. Que tú sigas edificando esta iglesia aquí en Ciudad Alta para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia y les animo a que también, si pueden, la tengan abierta porque siempre lo decimos, pero nunca está de más. Somos hombres, me refiero a los predicadores, y queremos que ustedes también entiendan que lo que estamos hablando no es palabra de hombre. Y por eso siempre es bueno que tengan la palabra delante para que vean que lo que estamos diciendo simplemente es lo que dice el Señor, nada más y nada menos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en capítulo 1 y vamos a leer desde el 11 al 14 para ver lo que nos sigue diciendo el apóstol Pablo en esta oración de alabanza a nuestro Señor. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El fundamento de nuestra herencia futura. En Él, asimismo, dice el apóstol Pablo, tuvimos herencia. En Él, asimismo, tuvimos herencia. ¿Sabes lo que es un fundamento? ¿Has escuchado alguna vez esa palabra? Seguro que sí. La palabra fundamento significa el principio o el cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. Puede tratarse de algo literal. Aquí tenemos hermanos que han estudiado ciertas carreras que nos podían explicar mejor que yo qué es un fundamento, qué es una base, por ejemplo, de una construcción, donde a partir de ahí se construye un edificio y que tiene que estar bien puesto ese fundamento para que en el futuro ese edificio no se venga abajo, pero también puede tener un sentido simbólico. Por ejemplo, una persona que cumple lo que promete es una persona de fundamento, como decimos muchas veces los canarios. Es una persona de fundamento, es decir, es alguien que diga lo que te diga, lo va a cumplir, lo hará. El apóstol Pablo, en alabanza a Dios, que estamos viendo en estas semanas, nos ha mostrado a Cristo como ese fundamento, como el fundamento de nuestra vida, como el fundamento, el principio y el cimiento, no solamente de toda la creación,
porque como dice Pablo en Colosenses 1:16, un pasaje paralelo al nuestro, en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto la que hay en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean poderes, sean autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cristo es el fundamento de todas las cosas creadas. Pero no solamente es el fundamento de todas las cosas creadas, sino que sobre todo también es el fundamento de lo que somos los creyentes. Es el fundamento de lo que seremos los creyentes, tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. Y todos los creyentes sin excepción. Cristo es el fundamento para que el Padre, por ejemplo, nos haya considerado sus hijos santos, sus hijos irreprensibles, que es lo que vimos en los versículos 4 y 5. No es que nosotros seamos santos, no es que nosotros seamos irreprensibles, sino que Cristo, nuestro fundamento, lo es, y por tanto el Padre también nos considera igual que al Hijo. Por eso también en el presente, Cristo es el fundamento de nuestra salvación, porque hemos sido redimidos por medio del derramamiento de su sangre, porque le amamos porque Él nos amó primero. Él fue el que nos eligió y no nosotros a Él. Él fue el que se acercó a nosotros y no nosotros a Él. Por eso Cristo también en el presente, a través del perdón de pecados y de su gracia, es el fundamento de nuestras vidas. Viva lo que vivas, Cristo, si has creído en Él como tu Señor y Salvador, es tu fundamento, el fundamento de tu vida. Pero no solamente como el fundamento firme, esa roca inamovible, sino también como esa persona que en el aspecto simbólico cumple siempre lo que dice. Lo que siempre Dios ha dicho, cumplirá. Y ahora Pablo, para alentarnos a perseverar, nos va a presentar a Cristo como el fundamento de nuestra herencia futura, y que menos, si es el fundamento del pasado, del presente, tiene que serlo también del futuro. Y lo hace afirmando esta frase: en Él asimismo tuvimos herencia. Evidentemente ese en Él se refiere a Cristo. Y ese asimismo, que también se puede traducir igualmente o de la misma manera, está haciendo referencia a lo que hemos hablado hasta ahora del pasado y del presente de nuestras vidas. En otras palabras, si Cristo es el fundamento desde la eternidad pasada de nuestra existencia como hijos de Dios, y es el fundamento de nuestra redención en el presente, entonces persevera, porque Cristo será y es el fundamento de tu herencia futura. Por eso Pablo habla de esa herencia futura como un hecho que ya sucedió. Es curioso porque el tiempo verbal que usa Pablo para ese tuvimos indica un hecho que ya sucedió, no que va a suceder en un futuro. Hay que entender que para los griegos, ellos tenían la costumbre de hablar de un acontecimiento en pasado para evidenciar la certeza segura de que iba a suceder. Así que cuando Pablo usa este verbo en pasado, lo que nos quiere trasladar es que tenemos que tener la certeza segura de que esto va a suceder. Ya hemos recibido la herencia futura, aunque aún sea futura. Así que lo que somos para Dios tiene un pasado en Cristo que no hemos vivido, tiene un presente en Cristo que ahora estamos viviendo y tiene un futuro con Cristo que viviremos. Todo es Cristo. Cristo es el fundamento de toda nuestra existencia. Por eso Pablo, más adelante, en la carta esta de los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 5 y 6, nos dirá que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En otras palabras, aún antes de ser salvados en el tiempo, aun cuando éramos pecadores redimidos, Dios nos salvó, Dios nos resucitó con Cristo, y desde ese mismo momento en que Cristo al tercer día resucitó, ¿sabes lo que sucedió? Que tú y yo estamos sentados en gloria. Es claro, evidentemente esto para nuestra mente finita es incomprensible, pero tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios, quien vive fuera del tiempo. El tiempo a Él no le afecta. Tenemos que pensar como Dios piensa. Para Dios, que está fuera del tiempo, nosotros ya estamos sentados en gloria. Mira lo que afirma el apóstol Pedro de esta verdad en 1 de Pedro 1,
versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Con qué propósito? Versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Todo creyente debe perseverar porque tiene una esperanza viva. La esperanza del hombre es una esperanza que a veces se cumple y a veces no. Pero en Cristo es una esperanza viva. Significa esto simplemente que porque Cristo vive y reina, nuestra esperanza es viva y es segura. Y por eso Cristo es el fundamento de nuestra herencia futura. Una herencia que Dios nos quiere dar, conceder, por gracia. Como leímos en Apocalipsis 5, toda una creación para poder estar con Él, reinando eternamente y por siempre. Una herencia que Dios tiene reservada en los cielos, o sea que está guardada. Está protegida por Dios mismo. Él no ha mandado a ángeles, no ha mandado a potestades para cuidar esa herencia, esa nueva creación, sino que Dios mismo no solamente se encarga de guardarla, sino que Cristo dice, voy para prepararos un lugar. Él mismo es el arquitecto de esa herencia guardada. Y nosotros somos sus herederos. Y por esa razón, dice el apóstol Pedro, también por ello estamos siendo guardados por el poder de Dios para recibirlo. Y esa es la seguridad presente y futura del cristiano. Tú perseveras porque Dios te está preservando para su gloria. Estás siendo guardado con el poder de Dios. Da igual la situación por la que puedas estar viviendo, Dios te está guardando. Nunca te olvides, si has querido en Cristo como tu Señor y Salvador, si te has arrepentido de tus pecados, Dios te está guardando. Dios te está guardando. ¿Qué mayor esperanza podríamos tener que saber que Cristo es nuestro fundamento pasado, presente y futuro? En una vida donde las promesas se rompen, donde los gobiernos hacen promesas y no las cumplen, donde jefes, trabajadores, predicadores, miembros de iglesias, padres, hijos, esposos, esposas, amigos, parientes, incluso nuestro propio corazón, hacen promesas que luego no siempre cumplen, tener esta certeza en Cristo nos debe alentar a perseverar. Porque, ¿sabes? Hebreos 10:23 nos dice que Dios es fiel y fiel es el que prometió. Pablo, escribiendo de Abraham en Romanos, nos dice en Romanos 4, versículos 20 y 21, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. Pues ahora, como Abraham, tengamos también esa misma certeza que él. A la luz de la palabra vemos cómo Dios cumplió su plan con Abraham. ¿Por qué Dios ahora va a cambiar? Si Dios cumplió su plan con Abraham, lo cumplirá con nosotros. Y esto debe llenarnos de aliento, hermanos. Debe de llenarnos de ánimo para perseverar hasta el fin, sabiendo que estamos siendo guardados. Y Señor, en mi incapacidad, en mi infidelidad, en mi pecado, ten misericordia de mí y ayúdame a perseverar. Pero hay otra faceta de esta herencia que no podemos olvidar. No solamente Dios nos ha dado esa herencia futura en Cristo. Esta frase, tuvimos herencia, está en pasivo. ¿Qué significa cuando algo en griego está en pasivo? Pues el que lo recibe, el efecto de lo que se dice se recibe. Por tanto, pudiera traducirse, en él asimismo fuimos hechos una herencia. Fuimos hechos una herencia. El Señor Jesucristo, durante su vida en la tierra, ya más de una vez, habló de los creyentes como su herencia. Era lo que el Padre le había dado a él. En Juan 17:24 el Señor afirmó, Padre, quiero que los que me has dado
estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo le dice a Tito, en Tito 2:14, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Así que vemos también aquí un lado práctico. No solamente hemos recibido en Cristo una herencia, sino que somos herencia de Cristo. Dios nos está guardando para que un día estemos y seamos de Cristo. Así que el lado práctico de ambas verdades es que Cristo es el fundamento de nuestras vidas, no solamente porque tenemos una herencia futura, sino porque además somos su herencia. Somos su herencia. Somos la herencia del Padre para Él. Por eso el apóstol Pablo afirma en 1 Corintios 3, versículos 22 y 23. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Somos de Cristo, somos su herencia. ¿Qué mayor certeza podemos tener en esta vida? ¿Quién cree tú que puede tener más poder que Cristo para apartarte de su mano? Ahora por Cristo, somos para Cristo. Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí hay un condicionante, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Hermanos, en Cristo y para Cristo, ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Es lo que afirma el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:3. Y por esa razón, de que Dios nos ha dado todo lo necesario para esta vida y para la piedad, continúa el apóstol Pedro diciendo en el versículo 4, y nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esa es la razón por la que Pablo afirma en 1 Corintios 1:20 que todas las promesas en Dios son en Él el sí y en Él amén. Toda nuestra vida presente, sea en abundancia o sea en escasez, sea en la salud o sea en la enfermedad, sea en el gozo o sea en el llanto, todas son cubiertas por la provisión de Dios conforme a su gracia, conforme a sus promesas. Y lo hace con paz, amor, sabiduría, vida eterna, con gozo, con victoria, con fortaleza, con guía, con poder, con misericordia, con disciplina, con perdón, con justicia, con certeza, con verdad, con comunión con Él, con discernimiento espiritual, con la esperanza del cielo, con las riquezas eternas, con gloria. Todo eso es nuestro porque somos coherederos con Cristo y porque somos su herencia. Cualquier cosa que vivas es parte de la bendición de Dios para ti. A veces evaluamos las bendiciones según lo que pensamos que nos está bendiciendo. Mira, ya lo decía un hermano ayer en unas conferencias que se están dando en Estados Unidos. A veces pensamos que la bendición es que todo nos vaya bien. No, si el Señor te va a guardar porque Él sabe que eres suyo, si Él tiene que permitir que vayas por un valle de lágrimas, irás por un valle de lágrimas. Y debes de ver eso como una bendición de Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 23 que aunque ande por un valle, tu vara y tu cayado me sostendrán. Toda nuestra vida presente en la condición en la que estemos viviendo es parte de la herencia que Dios nos ha dado para que un día estemos con Él para siempre, porque somos herencia de Cristo. Por esa razón, la perspectiva de Dios en nuestra herencia en Cristo también nos debe alentar a perseverar. Y es lo que el apóstol Pablo ahora nos va a presentar, la perspectiva divina de nuestra herencia, que nos debe llevar también a perseverar. Sigue diciendo el apóstol Pablo en este alabanza a Dios, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Somos lo que somos. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? Yo no lo sabía.
pero hasta hay una película titulada Somos lo que somos. Por tanto, esta frase filosófica ha inspirado películas y también hasta libros. Un escritor, un filósofo, como queramos llamarlo, Eduardo Punset, escribió un libro que se titula Somos lo que somos, y lo que quiere dar es una perspectiva desde la neurociencia de por qué somos lo que somos. Es un follón. Somos lo que somos. Pero esta frase también ha movido a filósofos y a teólogos para intentar explicar nuestras vidas. E incluso se utiliza en la escuela moderna de la psicología para justificar ciertos comportamientos personales y sociales. Somos lo que somos y por esa razón actuamos como actuamos. Pero desde la perspectiva de Dios, somos lo que somos debido a que Dios decidió desde antes de que cualquier cosa fuera creada lo que íbamos a hacer. Eres lo que Dios ha querido hacer. Desde el pasado eterno, Él ya había decidido que todo pecador elegido por Él, sin importar cuán vil, cuán despreciable, cuán inútil, cuán rebelde fuera, en Cristo, por gracia y por fe, fuera tan justo como Él. Para Dios, eres justo en Cristo. Esa es la herencia presente que Dios te ha dado. Tú sabes lo que es la paz que el mundo no puede dar, de saber que estamos en paz con Dios, porque Él en Cristo te ha declarado justo. Y en este pasaje, desde esa perspectiva divina de nuestra herencia, vemos esta realidad. Y es impactante, ya lo vimos hace un par de semanas, ver en este pequeño pasaje el sentido de soberanía divina de lo que somos. Es realmente impactante. Fíjate cómo Pablo se refiere a Dios actuando de 4 maneras: predestinando, con su propósito, con su designio y con su voluntad. Habiendo sido predestinados, la palabra predestinar ya la vimos hace unas semanas, se usa en el sentido de que Dios traza un fin para los creyentes. Y en este contexto, este fin es darnos una herencia futura en Cristo y ser una herencia para Él. Pero también en este texto, fíjate cómo Pablo no presenta esta predestinación como algo impulsivo, como algo caprichoso por parte de Dios, sino que es parte de un todo al que Pablo denomina el propósito de Dios, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y esto expresa que la decisión tomada por Dios a la hora de hacer todo, y específicamente de hacer todo lo necesario para darnos un fin eterno en gloria, ha sido sin ningún tipo de condicionamiento. No ha habido por parte de Dios favoritismo. No hay en Dios un capricho eterno a la hora de decidirlo. Esa es la razón por la que como creyentes vivimos y sufrimos como los demás. Aunque sabemos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que en Él confían. Si hubiera habido favoritismo por parte de Dios, Dios en el momento de la salvación nos hubiera llevado con Él, pero nos deja aquí y somos igual que el resto de la humanidad, pero hijos suyos. Dios no actuó con favoritismo ni con capricho eterno, y la evidencia es que aún seguimos en esta vida y sufrimos y lloramos. Pero también es por ese propósito eterno, como dirá Pablo más adelante en Efesios 3:11, que tenemos libertad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por tanto, la motivación divina a la hora de predestinar todas las cosas conforme a su voluntad, conforme a su decisión, ha sido el designio. En otras palabras, el consejo de su voluntad. ¿Qué significa eso? Que Dios, porque es Dios, parece absurdo que tengamos que decir eso, pero a veces parece como que Dios es un criado nuestro, es alguien que está a nuestro nivel. Dios, porque es Dios, y Él hace en su creación lo que quiere, en su liberación eterna, decidió actuar en tiempo y forma en la vida de los creyentes en el tiempo. Y lo hizo para planificar la eternidad de cada uno de nosotros según su voluntad. Eso es lo que significa el designio de su voluntad. Repito, que Dios, porque es Dios, decidió actuar fuera del tiempo, en la eternidad pasada,
en el tiempo actual en forma y modo en nuestras vidas para planificar nuestra eternidad según su voluntad. Todo esto habla de la determinación de Dios desde la eternidad pasada. Y por esa razón leemos lo que leímos antes en Apocalipsis 5. ¿Cómo no vamos a cantar un cántico nuevo? ¿Cómo no vamos a decir, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación? Fue su voluntad. Lo hizo porque quiso. Pero ese texto no solo está hablando de la determinación eterna de Dios, sino que también habla de su ejecución poderosa para llevarlo a cabo, y esto tiene que traernos, hermanos, muchísimo gozo y tranquilidad. Dios no solamente es soberano en todo lo que determina y en todo lo que hace, sino que lo hace poderosamente. Ese es el pensamiento que proviene de la frase del que hace todas las cosas. Ese verbo, traducido como hace, viene del griego energeo, de donde viene nuestra palabra energía, y tiene el sentido de obrar con un poder eficaz. Es decir, que su determinación hecha con su poder eficaz es imposible que no sea, que no suceda. Y que encima, si está vinculado al adjetivo todas, expresa el sentido de que Dios obra con un poder infinito y eficaz sobre cualquier cosa inimaginable para nuestras mentes finitas, para llevar a cabo su designio. Nadie ni nada te va a poder separar de Dios, porque es su designio eterno y porque no hay nadie más poderoso que Dios. Eso debe llenarnos de aliento, nos debe llenar a alentarnos. Cualquier cosa por la que estés viviendo ahora, nada te va a separar de Dios si estás en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo afirma que el fundamento de nuestra herencia futura, desde la perspectiva de Dios, es que Él va a obrar conforme a su voluntad soberana, sin privilegios, sin favoritismo, pero con infinito poder en todo lo que podamos imaginar y en lo que no, porque nuestra mente no da para más, tanto en nuestras vidas como en el contexto de todo el universo, en el contexto de todo el tiempo, para que nosotros, y para su gloria, podamos estar con Él para siempre. De ahí que ante tanta grandeza, ¿cómo no vamos a entender que Pablo diga, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Como dijo un comentarista, en consecuencia, lo que determina lo que somos, lo que determina lo que seremos, lo que determina nuestro destino final, ni es la suerte ni es la mala suerte, no es el mérito humano ni el demérito humano, no son los padres, no son los esposos, no es la sociedad, no es ni la buena salud ni la mala salud, no son ni los ángeles, no son los demonios, no es ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, sino el bondadoso y poderoso propósito de Dios. Un bondadoso y poderoso propósito de Dios que ya está establecido. Es el fundamento, porque este fundamento es Cristo. Y eso nadie lo va a poder remover. De este plan que incluye absolutamente todas las cosas que siempre han existido y que han tenido lugar en el cielo y en la tierra y en el infierno, cosas del pasado, del presente y aún las futuras, y que tienen relación tanto con creyentes como con no creyentes, todo está ya previsto por el Señor. Su providencia es tan amplia que aún los pelos de tu cabeza están contados, dice el Señor. Todo lo que vives no es casual. Si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, si te has arrepentido de tus pecados, tu destino es la eternidad con Cristo. Pero permíteme también decirte que si no crees en Cristo, si prefieres creer a otro Dios, si quieres seguir otra religión, si
simplemente decir voy a hacer lo que yo quiera, lo que me dé la gana. Ojalá cambies un día, porque si no también tu destino será firme, el infierno eterno. El infierno eterno. El decreto de Dios lo abarca todo, el poder de Dios lo garantiza, y todo tiene un propósito, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Queridos hermanos, somos lo que somos para la gloria de Dios. Acéptate, entiéndelo. Todo lo que hemos vivido, todo lo que estés viviendo y todo lo que viviremos y que desconocemos, pero que Dios sabe, tiene el propósito eterno de que un día seas herencia para su Hijo y que nosotros tengamos herencia. Y este pensamiento tiene que estar equilibrado en nuestras vidas, porque a veces somos propensos a quitarle esa gloria a Dios, por un lado creyendo que es nuestro mérito el que un día creímos, o que ahora estamos perseverando, o que llegaremos a la meta por nuestras fuerzas. No, eso tiene que estar bien equilibrado, porque si no también le vamos a quitar la gloria cuando empezamos a dudar del plan de Dios en nuestras vidas. Cuando pensamos que me falta algo para ser como Dios quiere que yo sea, que hay en mí algo que el Señor, no le agrada. No somos, ni estamos en la perfección, porque aún somos pecadores, pero Dios nos ama al que está en Cristo, por Cristo. Como dijo un autor, cuando pensamos que aún me falta para que Dios me ame, si has creído en Cristo como Señor y Salvador de tu vida, lo único que estás evidenciando es un corazón orgulloso, el corazón orgulloso del humilde. Recuerda, todo es parte del propósito de Dios y todo tiene que ser equilibrado en nuestra mente. Ni somos el autor de nuestra salvación, ni somos el que estamos siendo preservados por nuestras fuerzas, sino que es Dios. Pero eso tampoco debe llevarnos a decir, hay algo en mí que todavía no es suficiente. Cristo lo hace suficiente. Cristo. Cualquiera de las dos posiciones solamente busca el autorreconocimiento. Busca la seguridad en lo que uno es y no en lo que es Cristo. Por esa razón, Dios, desde la perspectiva divina de nuestra herencia, nos habla de Él para que confiemos solamente en Él, para que descansemos solamente en Él. Pero ahora Pablo nos da la perspectiva humana de esa nuestra herencia. Porque lo que hasta ahora hemos escuchado de Pablo no es una barra libre para pecar. Bueno, pues mira, si Dios lo tiene todo previsto, voy a vivir como estoy viviendo, porque al final voy a estar con Él. Y tampoco es un llamado a no examinar nuestras vidas de fe. Porque como se ha dicho otras veces, así como es ciertísimo que todo está incluido en el plan divino de Dios que abarca todo el universo, también es cierto que todos sus designios son santos. Y por tanto Él se deleita en recompensar a los que voluntariamente confían en Él y desean ser santos, como Él es santo. Por tanto, que todo esté incluido dentro del plan divino de Dios no exime de nuestra responsabilidad humana, no exime de nuestro ejercicio personal de la fe, porque jamás la soberanía de Dios va a violentar ni nuestra responsabilidad ni nuestro ejercicio personal de la fe. Así que Pablo, equilibrando su pensamiento, nos va a dar también la perspectiva del creyente. Fíjate lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. Este conjunto de frases es una sola en griego. Así que es una unidad. ¿Y qué describe aquí el apóstol Pablo? Bueno, nuestra perspectiva como personas del plan eterno de Dios en nuestra salvación. ¿Vale? Dios tiene todo previsto, Dios tiene todo hecho, pero ¿nosotros?
esperábamos en Cristo, hemos oído la palabra de verdad y hemos creído en Él. Como se ha dicho en ocasiones anteriores, siempre hay que buscar el equilibrio que encontramos en la palabra de la tensión entre la soberanía de Dios y también nuestra responsabilidad. Y como ya dijimos también hace una semana, somos incapaces de reconciliar ambas verdades, pero que seamos incapaces no quiere decir que no debamos de aceptarlas, porque están en la palabra. ¿Cómo debemos entender la perspectiva humana de nuestra herencia eterna? Un comentarista dijo lo siguiente de una manera muy acertada. Si uno mira la entrada del cielo desde la tierra, hay un aviso que dice: todo aquel que quiera puede entrar. Y después de entrar, si uno se da la vuelta y ve el mismo aviso por el otro lado, dice: escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Esto nos debe llenar de asombro. No nos debe llevar a la cuestión, como dice Pablo en Romanos 9:20. Pablo explica en 3 puntos la perspectiva de nuestra responsabilidad en nuestra herencia futura. Esperábamos, hemos oído y hemos creído. Los creyentes esperábamos en Cristo, al Mesías de Dios, hemos oído el Evangelio de Cristo y hemos creído en Cristo. ¿Cómo entender esta frase? ¿Cómo entenderla? La frase nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, literalmente, primeramente se debe leer: los que primeramente esperábamos en el Cristo. Si no lo sabes, la palabra Cristo es la traducción griega de Mesías, el enviado de Dios. Aquel que el Señor hizo la promesa de enviar para un día liberar a su pueblo y para establecer su reino. Y ese fue Jesús, por eso llamamos a Jesús Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías de Dios. Así que la primera mención de la responsabilidad del hombre que hace Pablo es que primeramente esperábamos al Mesías de Dios. ¿Pero qué quiere decir Pablo con esa frase? Cuando tú, antes de que el Señor te salvase, esperabas en el Mesías. ¿Cuándo? Si a lo mejor ni tan siquiera sabías que era Mesías. Yo no sé tú, yo no. Para nada. De hecho, solamente ha habido un pueblo en toda la humanidad que sabían que un día vendría un Mesías. ¿Quién era ese pueblo? Los judíos. Ellos sí lo esperaban. Y aún así, cuando vino, no todos le creyeron. Así que por un lado, Pablo probablemente está haciendo referencia solamente a aquellos judíos que como él esperaban al Mesías de Dios prometido en el Antiguo Testamento y que encontraron en Cristo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que quizás esto tenga un aspecto cronológico y quizás sea así, de que en el plan eterno de Dios los judíos precedieron a los gentiles en el anuncio de la fe y creemos que eso es cierto porque la palabra lo dice. Pablo afirma en Romanos 1:16 que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Es decir, que cronológicamente los primeros que iban a tener conocimiento del Mesías eran los judíos. Pero también ese esperábamos en Cristo tiene un aspecto teológico, porque es un factor decisivo de la responsabilidad de todo creyente, sea judío, sea gentil, a creer, a confiar en Cristo. ¿Por qué podemos afirmar esto? Este primeramente esperábamos es un único verbo, aparece solamente aquí en todo el Nuevo Testamento y literalmente se debe leer ser los primeros en confiar o tener fe antes de. Por tanto, no se refiere principalmente a tener una esperanza, sino a ejercer confianza, a ejercer fe. Y por eso cuando Pablo dice nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, no habla tanto de los judíos que como nación esperaban la llegada del Mesías de Dios, sino de los judíos primeros que por la gracia de Dios confiaron en Cristo como el Mesías de Dios. Y confiaron en que Jesucristo era el Mesías cuando Él les anunció que era el Mesías prometido de Dios. Y le obedecieron y le siguieron. ¿Cómo podemos afirmar eso? Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Juan 6, 68 y 69, de nuevo Pedro le respondió al Señor: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿Se acuerdan las hermanas Marta y María? Las hermanas de Lázaro. En Juan 11, 27 leemos de Marta. Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Por tanto, ese esperar en Cristo es sinónimo de ejercer la fe. Es sinónimo de obediencia a Cristo. Esa fe que hemos recibido por gracia y a través del Evangelio no puede quedarse ahí en un estado como en la nube. Tiene que ponerse en práctica. Y esa es la responsabilidad del creyente. ¿De qué manera? Confiando y obedeciendo. Es vivir con confianza plena y en obediencia amorosa a Cristo. Por esa misma razón de la fe, Dios ha querido que nosotros, los creyentes gentiles, los que no somos judíos, que es lo que Pablo sigue diciendo, hayamos oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué? Porque para tantos judíos como gentiles, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Pero para ejercer esa fe con confianza plena, que es nuestra responsabilidad como creyentes en el plan de salvación de Dios, no solamente vale oír la palabra, hay que hacerlo con disposición, hay que hacerlo con obediencia, que es lo que expresa el verbo griego que usa Pablo para habiendo oído. Ese habiendo oído significa oír con disposición y obediencia. Cuando escuchamos la palabra de Dios con esa disposición, con esa obediencia, entonces esa palabra de Dios, dice Pablo, es el Evangelio de vuestra salvación. Y esto es algo impactante. Desde la perspectiva de Dios, Él nos eligió. Desde nuestra perspectiva, tienes que preguntarte, ¿cómo estás escuchando la palabra de Dios? ¿Cómo la estás escuchando? ¿Eres obediente a ella? ¿Estás dispuesto a que cambie tu vida? ¿O la escuchas con indiferencia? Vienes aquí y estás esperando que se haga la 1:15 ya, para irte hacia tu casa. ¿Coges lo que te interesa? Porque unos cogen de la palabra lo que les interesa. Unos escuchan el amor de Dios y dicen: uy, Dios es mi amor, Dios me ama. Escuchan la palabra misericordia y dicen: Dios es la misericordia, Dios es la misericordia. Pero luego cuando tienen el mandato de amar, dicen: sí, pero ¿sabes qué? Voy a amar a los que me interesa amar. O cuando escuchan la palabra perdón y perdonar, dicen: bueno, ¿sabes qué? Sí, pero es que es imposible perdonar a esa persona. Por esa razón no todos los que oyen son salvos. Desde la perspectiva divina, porque nunca han sido elegidos. Desde la perspectiva humana, porque nunca han querido confiar en Cristo, ni le han obedecido. No han permitido que la palabra de Dios permee en sus vidas, que cambie sus vidas. Y ambas realidades conviven en esta verdad. Hay unos que oyen, y como el que pasa por la calle y encuentra al obrero trabajando en la calle con ese martillo pilón y se tapan los oídos para que no le moleste, muchos escuchando el Evangelio se tapan los oídos para no escucharlo. Otros, el Evangelio es un canto de ángeles. Qué buena palabra, qué maravillosa palabra, pero luego no hay fruto en sus vidas. Ezequiel 33, y es impactante cómo el Señor ya lo dijo desde hace muchísimo tiempo. Ezequiel 33, en los versos 30 al 32, leemos lo siguiente. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, está hablando de Dios a Ezequiel, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, dicen: venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Ezequiel era un profeta del Señor. Vamos a ver qué dice el Señor. Esto lo dijeron en tono irónico, sarcástico. Se mofaban de Ezequiel. Y vienen a ti, continúa diciendo el Señor, como viene el pueblo,
se sientan delante de ti como pueblo mío, es decir, toda una apariencia externa, oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca. Sus corazones andan tras sus ganancias. Y aquí, tú eres para ellos como la canción de amor, de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen por práctica. Así son muchos. Vienen aquí, qué maravillosa palabra. Pero eso es una mofa para Dios. Simplemente oyen lo que les agrada, lo que les interesa, pero ¿saben qué? La palabra no tiene efecto en sus corazones. Porque no están dispuestos a que lo tengan. No están dispuestos ni a confiar ni a obedecer al Señor. Cuando sus demandas no se cumplen, sus deseos, sus intereses. Por esa causa el Señor Jesucristo, cuando hablaba en sus parábolas, a muchos que acudían a Él, porque muchas veces vemos a Cristo como Él atraía multitudes, pero nos olvidamos que Cristo rechazó a mucha multitud. Muchas veces escogemos lo que nos gusta y lo otro no lo queremos ver. Muchas veces el Señor Jesús fue claro y fue duro con aquellos que acudían a Él simplemente para que su palabra sonara a canción de amor, a voz hermosa. Y les advertía, escuchen con obediencia, escuchen con fe. En Mateo 7, 24 al 27, el Señor nos dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone por práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. La responsabilidad humana desde la perspectiva de Dios de nuestra herencia futura como creyentes es preguntarnos qué estamos haciendo con la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Cuando obedecemos a Cristo, cuando confiamos en Él, entonces esa verdad, ese mensaje de la verdad, es el evangelio de nuestra salvación. Pero no lo es, nunca te olvides, en el sentido de que por sí mismo salva a cualquiera, sino que cuando salva, produce fe, produce disposición y produce obediencia a Cristo. Y es en ese momento en cuando esa palabra es el poder de Dios para salvación. La palabra de Dios no solamente va a producir en ti fe, produce también obediencia, un cambio. Es una regeneración, un nuevo nacimiento. Hemos limitado a escuchar el Evangelio exclusivamente a la fe. Y los demonios creen y tiemblan. Tienes que preguntarte, ¿la palabra de Dios ha cambiado mi vida? ¿Ha cambiado mi vida? Si sigues teniendo tus afectos en el mundo, si sigues diciendo, sí, ya ves, yo voy a la iglesia, pero después sigo tratando con mis amigos del mundo y sigo yendo a beber y tienes un problema. Porque sigues teniendo amistad con aquellos que son enemigos de Dios, que son hijos del diablo. Con esto no estamos diciendo que nos aislemos del mundo. Pero, ¿dónde están tus afectos? ¿Dónde están tus afectos? Los efesios fueron salvos porque creyeron y obedecieron. Por eso, dice Pablo, ustedes han creído en Él, han confiado en Él, le están obedeciendo. Esto solamente es la primera parte de esta herencia futura. Somos su herencia. Dios nos ha dado una herencia. Es segura, ¿por qué? Porque el fundamento es Cristo. Y esto nos debe alentar a perseverar, ¿no es así? Pero también ha resultado muy práctica. Yo no sé para ti, para mí sí. Porque ¿alguna vez te has preguntado, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si estoy en el plan eterno de Dios? ¿Nunca te lo has preguntado? Pues debieras.
Y Pablo nos ha presentado la perspectiva del creyente en esa herencia futura que nos debe llevar a preguntarnos, ¿cómo respondo a la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Es lo que guía mi vida? ¿Ha cambiado mi vida? ¿Deseo obedecer a Cristo por encima de mis intereses, de mis planes, de mis vidas, de mi vida, de mis ideales? ¿Estoy dispuesto a tomar mi cruz y seguirle? ¿Estoy evaluando el costo de seguir a Cristo? ¿Me someto con obediencia a su palabra? ¿Soy perdonador con los que me hieren? ¿Soy misericordioso? ¿Soy paciente? ¿Soy amoroso? Etcétera, etcétera. Todo esto es parte de la perspectiva humana que a la luz de la palabra te hará saber si estás dentro de la perspectiva divina de Dios. Pero no quiero acabar sin volver a advertir, a ser cuidadosos. Porque con esto no queremos decir que nunca pienses que has sido salvo porque tú pusiste tu confianza o porque tú ahora estés poniendo tu obediencia a Cristo. Por eso Pablo dice cuidadosamente que hemos creído en Él. Esto persiste en la idea vital de que somos salvos por quien es Cristo y no por nuestra obediencia. En toda nuestra salvación somos salvos porque ya Dios nos dispuso en esa situación por gracia. Cristo es nuestra vida eterna. Cristo es nuestra piedra fundamental. Él es el fundamento de toda la creación y también de toda nuestra vida pasada, presente y futura. Tu papel y mi papel, ¿cuál es dentro de ese plan de Dios? Responder con fe, con amor y con obediencia. Y todo para su gloria. Señor, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, a perseverar sabiendo en la obra de Cristo y quién es Él, Señor. Él es nuestro fundamento de nuestra vida pasada, presente y futura, Padre, y un día estaremos contigo no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Él hizo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder perseverar en esa fe en Cristo, en ese amor hacia Él, en esa obediencia amorosa también hacia Él, Señor. Reconocemos que muchas veces tenemos nuestra vista puesta aún en las cosas del mundo y te pedimos perdón por ello. Ayúdanos a preguntarnos qué estamos haciendo con tu palabra. Ayúdanos a preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra relación con el Señor. Pero gracias te damos, Señor, porque a pesar de que muchas veces, la mayoría de las veces actuamos con infidelidad, tú eres fiel. Y si un día estamos contigo y estaremos contigo, Señor, no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que hizo Cristo por nosotros. Ayúdanos en esta vida, Señor, a tener la resolución de amarte por encima de todas las cosas, a desear obedecerte, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Oh Señor, eres digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza, en gratitud por habernos elegido en Cristo. No es una obediencia religiosa, no es una obediencia, sino que nace del amor, Señor. Ayúdanos a evaluar la magnificencia de la obra de Cristo desde la eternidad pasada. Y ayúdanos a confiar. Tú nos has amado, Señor, y sin ningún tipo de privilegio, y por eso enfermamos, por eso a veces tenemos dificultades, pero Señor, todas las cosas ayudan a bien porque tú las permites para que un día estemos contigo. Ayúdanos, Señor, simplemente a confiar en ti, a descansar, Señor, y a gozarnos de que un día podremos ver a Cristo cara a cara, podremos estar con Él, podremos disfrutar de su presencia, de su compañía, podremos abrazarle, podremos sentarnos a sus pies como hacían los discípulos, podremos, Señor, hablarle con toda confianza como hacemos ahora contigo, Señor. Padre, que ese amor que tú has derramado sobre nosotros guíe nuestra vida en esta tierra.
que todo sea, Señor, para la gloria de tu bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén.